88 años. ¿Saben lo que es cargar con un secreto durante 88 años? No un secretito cualquiera, no una travesura infantil. Un secreto oscuro, pesado, que te roba el aire, que te pudre por dentro mientras por fuera intentas sonreír. Aquí estoy, en este sillón que ha sido testigo mudo de mis lágrimas silenciosas, con el sol de la tarde filtrándose, ajeno a la tormenta que aún ruge en mi interior. La gente ve a una viejita, quizás un poco encorvada, de mirada triste. Pero no saben nada. No saben de la niña que fui, de la inocencia hecha pedazos, del miedo que se convirtió en mi segunda piel. Nadie quiso saber. Nadie quiso ver más allá de la fachada impecable del hombre al que todos llamaban santo. Mi padrino, Don Rafael. El pilar de la comunidad, el hombre de familia, el devoto feligrés. Para el mundo, un ejemplo. Para mí fue el ladrón de mi infancia, el arquitecto de mi infierno personal. Contarlo ahora, ¿sirve de algo? Quizás no para cambiar el pasado, eso es imposible. Pero quizás mi voz, aunque vieja y temblorosa, pueda romper un eslabón de esa cadena de silencio que tanto daño hace. Quizás mi dolor, al fin nombrado, pueda ser un grito de alerta. Escúchenme, por favor, escuchen la historia que nunca me atreví a contar. Les ruego, quédense conmigo hasta el final. Es un camino lleno de espinas, lo sé, pero necesito que alguien conozca la verdad que quemó mi alma durante tantos años. Su compañía, aunque sea en silencio a través de esta pantalla, me da la fuerza para desenterrar estos recuerdos dolorosos. Por favor, no me dejen sola en esto. Mi infancia, vista desde afuera, seguro parecía un cuadro pintado con colores brillantes. Una casita humilde pero limpia, el olor a pan recién horneado de mi madre, las risas en el patio. Y sobre todo, la figura de mi padrino, Don Rafael. Para todos, él era la luz, el ángel guardián de nuestra familia y de medio pueblo. Amigo íntimo de mi padre, confidente de mi madre, siempre con una palabra amable, un consejo sabio, una moneda para un dulce. Recuerdo cómo me sentaba en sus rodillas, fascinada por sus historias de viajes imaginarios, sintiéndome especial, elegida. Él me decía que yo era su ahijada favorita, la más lista, la más bonita. Me traía regalos a escondidas, pequeños tesoros que nadie más sabía, una muñequita de porcelana, un chocolate importado. Es nuestro secreto, Aurorita, me susurraba con un guiño cómplice. Y yo, en mi inocencia, me sentía importante, guardiana de un pacto secreto con mi padrino adorado. ¡Qué tonta fui! ¡Qué ciega! No veía que esos secretos eran los primeros hilos de una telaraña pegajosa que él tejía a mi alrededor. Empezó a buscar momentos a solas conmigo. Me pedía que lo acompañara a la tienda por algún encargo urgente, o me llamaba a su estudio con la excusa de mostrarme un libro nuevo. Al principio, eran solo conversaciones. Me preguntaba cosas íntimas, sobre mis amigas, sobre mis sueños, cosas que me hacían sentir incómoda, pero que yo respondía por no parecer grosera. Luego vinieron los toques accidentales. Su mano rozando mi pierna al sentarse a mi lado, un brazo que me rodeaba los hombros y se quedaba ahí más tiempo del necesario, un beso en la mejilla demasiado cerca de la boca. Yo sentía un escalofrío, una alarma interna que no sabía interpretar. ¿Estaba mal sentirme así con mi padrino, el hombre bueno? Me decía a mí misma que era mi culpa, que estaba imaginando cosas. Pero la incomodidad crecía, se volvía una bola de angustia en mi estómago cada vez que él estaba cerca. Su olor, una mezcla dulzona de loción barata y tabaco rancio, empezó a revolverme las tripas. Su mirada, ¡ay!, su mirada. Ya no era la del padrino amable. A veces, cuando creía que nadie lo veía, me miraba de una forma distinta, intensa, posesiva, que me hacía querer desaparecer. Y entonces, la máscara del ángel se cayó. Fue una tarde de lluvia. Mis padres habían salido, y yo me quedé sola en casa, leyendo en la sala. Él llegó, empapado, diciendo que venía a esperar a mis padres. Se sentó cerca, demasiado cerca. Empezó a hablarme con esa voz melosa que ahora me helaba la sangre. Me dijo lo linda que estaba, lo mucho que había crecido. Y entonces, su mano grande y áspera aterrizó en mi rodilla.
Me quedé paralizada. Mi mente gritaba, quítala. Pero mi cuerpo no respondía. Su mano empezó a subir lentamente por mi muslo, debajo de mi vestido. El pánico me ahogó. Quise gritar, quise correr, pero estaba petrificada, como un ratón frente a la serpiente. Sus ojos fijos en los míos, con esa expresión que nunca olvidaré, una mezcla de deseo y poder. Me tapó la boca antes de que pudiera emitir un sonido. Lo que siguió fue una pesadilla borrosa de dolor, miedo y humillación. Sentí como algo dentro de mí se rompía en mil pedazos, como la niña inocente que era moría en ese instante. Cuando terminó, me miró con frialdad y me susurró al oído, con su aliento apestando a cigarro: esto es nuestro secreto, Aurorita. Si dices una palabra, nadie te va a creer. Eres solo una niña. Y haría sufrir mucho a tus papás. ¿Verdad que no quieres eso? Me soltó. Me quedé ahí, temblando, hecha un ovillo en el sofá, sintiéndome la criatura más sucia y despreciable del mundo. Él se levantó, se arregló la ropa, y salió de la casa como si nada hubiera pasado. Esa noche no dormí. Me abracé a mí misma en la oscuridad, sintiendo el eco de sus manos en mi piel, el asco trepándome por la garganta. Mi mundo seguro, mi infancia feliz, todo se había hecho añicos. Estaba sola, atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Y lo peor era saber que al día siguiente tendría que verlo de nuevo, sonreírle, fingir que nada había pasado. ¿Cómo iba a sobrevivir a esto? El miedo era un monstruo invisible que se había instalado en mi cuarto, en mi cama, dentro de mi propia piel. Sobreviví a esa primera noche, y a la siguiente, y a la que vino después. ¿Pero era eso vivir? Cada amanecer era una condena, porque sabía que tendría que enfrentarlo de nuevo. El abuso no fue un evento aislado. Se convirtió en una sombra constante, en una rutina macabra tejida con hilos de miedo y manipulación. Él era un maestro en el arte del engaño. A veces, después de usarme, me llenaba de regalos o me decía lo especial que era yo para él, que nuestro secreto nos unía de una forma única. Me hacía sentir culpable si lloraba o me resistía. ¿Ves? Tú también quieres, Aurorita, susurraba, limpiando mis lágrimas con la misma mano que me había lastimado. Si no quisieras, no te quedarías calladita. Otras veces, la amenaza era directa, helada: si hablas, tu papá perderá su trabajo, quieres que tu familia se quede en la calle por tu culpa. O peor aún, nadie te va a querer nunca si saben lo que hicimos. Estarás sucia para siempre. Me hizo creer que yo era la culpable, la provocadora, la que tenía algo malo por dentro. Y yo, tan niña, tan confundida, empecé a creérmelo. Mi vida se convirtió en un campo minado. Vivía en estado de alerta constante, mi cuerpo siempre tenso, esperando el próximo ataque. Cualquier ruido me sobresaltaba. Su voz, incluso a lo lejos, me provocaba náuseas. Las noches eran un infierno de pesadillas horribles de las que despertaba bañada en sudor frío. Empecé a tener dolores de estómago terribles, jaquecas. Mi madre me llevaba al doctor, pero no encontraban nada. ¿Cómo iban a encontrar la raíz del mal, si estaba escondida detrás de la sonrisa de un santo? Me alejé de mis amigas. ¿Cómo jugar a las muñecas? ¿Cómo reír, cuando sentía esa suciedad pegada a mi alma? Evitaba las fiestas familiares, inventaba enfermedades para no ir a lugares donde él pudiera estar. Pero era imposible escapar del todo. Él estaba en todas partes, siempre observándome con esa mirada que me desnudaba, recordándome que yo era suya, que no tenía escapatoria. Recuerdo una vez, en la escuela, la maestra nos pidió hacer un dibujo sobre nuestra familia. Yo dibujé a mis padres, a mis hermanos, y a mí, muy pequeña, en un rincón, rodeada de sombras negras. No dibujé al padrino. La maestra, preocupada, me preguntó por qué estaba tan triste en el dibujo. Yo balbuceé algo sobre tener miedo a la oscuridad. Justo en ese momento, él apareció en la puerta del salón. Venía a traer unos papeles para el director, dijo. Vio mi dibujo. Sonrió, esa sonrisa falsa que me revolvía el estómago. «Ay, maestra», dijo con tono condescendiente, acariciándome la cabeza. Sentí un escalofrío de repulsión.
Aurorita siempre ha sido muy miedosa y fantasiosa. Tiene una imaginación tremenda. Me sentí tan humillada, tan expuesta, tan impotente. Él me había desacreditado una vez más, reforzando la idea de que yo era una niña mentirosa y exagerada. Nadie me creería jamás. Estaba atrapada, completamente atrapada en su red. Empecé a odiarme. Odiaba mi cuerpo por ser débil, odiaba mi voz por no poder gritar, odiaba mi silencio cómplice. Me sentía como una marioneta en sus manos, obligada a bailar al son de su música macabra. ¿Habría alguna salida? ¿O estaba condenada a vivir así para siempre, bajo el yugo de su secreto? Una tarde, después de que volviera a abusar de mí en el cobertizo detrás de la casa, mientras yo lloraba en silencio, él se acercó y me dijo, con una frialdad que me congeló los huesos: la próxima vez será diferente, Aurorita. Te va a gustar aún más. El terror me paralizó. ¿Qué quería decir? ¿Qué más podía hacerme? Esa noche, el miedo ya no era un monstruo invisible. Tenía forma, tenía voz, y me susurraba que lo peor aún estaba por venir. Lo que vino después, ¿cómo poner en palabras el descenso final al infierno? La amenaza de que sería diferente se cumplió de la forma más retorcida. Él ya no se conformaba con los encuentros furtivos, con el miedo silencioso. Empezó a buscar formas de humillarme, de quebrarme por completo. Me obligaba a hacer cosas que me llenaban de un asco profundo, cosas que ni siquiera me atrevo a nombrar en voz alta, ni ahora, después de tantos años. Me trataba como un objeto, como algo suyo que podía usar y desechar a su antojo. Su crueldad parecía no tener límites. Recuerdo una vez que me llevó a un lugar apartado, una cabaña abandonada en el monte. El miedo era tan intenso que sentía que mi cuerpo no era mío. Era como si flotara por encima, viendo a esa pobre niña temblorosa sufrir, pero sin sentir nada. Una desconexión total. Mi mente, supongo, intentaba protegerme del horror, separándome de mi propio cuerpo para no sentir el dolor, la vergüenza, la degradación. Aprendí a irme así durante esos momentos. Era mi única escapatoria, mi único refugio, el vacío. Pero volver a mi cuerpo después era casi peor. La sensación pegajosa de suciedad, el odio hacia mí misma por no haber luchado, por haberme quedado paralizada, por haberme ido. Me sentía rota, fragmentada, como un jarrón hecho añicos que nadie podría volver a pegar. El abuso continuó durante lo que pareció una eternidad. Años. Años de mi infancia y mi adolescencia temprana robados, manchados, destruidos. ¿Cuándo paró? No hubo un día claro, una confrontación. Simplemente, a medida que yo crecía, que mi cuerpo de niña se transformaba en el de una jovencita, sus visitas se hicieron menos frecuentes. Quizás encontró otra víctima, quizás perdió el interés, o quizás simplemente sintió que ya había logrado lo que quería, romperme. Pero el fin del abuso físico no trajo alivio. Al contrario, me dejó con un vacío inmenso y la certeza aterradora de que el daño era irreparable. La prisión ya no estaba afuera, en sus manos, en sus amenazas. La prisión estaba dentro de mí. Era la vergüenza que me quemaba las mejillas cada vez que me miraba al espejo. Era el miedo a la intimidad, el terror a que alguien se acercara demasiado y descubriera lo dañada que estaba. Era la rabia sorda, impotente, que se acumulaba en mi pecho sin poder salir. Era la sensación constante de ser diferente, de llevar una marca invisible que me separaba de los demás. Empecé a construir muros a mi alrededor. Me volví experta en fingir. Sonreía cuando quería llorar, hablaba cuando quería gritar, decía que sí cuando quería decir que no. Me convertí en la niña buena, callada, obediente, la que nadie sospecharía que guardaba un infierno dentro. Era la única forma que conocía de sobrevivir, de intentar encajar en un mundo que me parecía ajeno y hostil. Creí que enterrando el secreto muy, muy hondo, podría olvidarlo, podría ser normal. Pero el pasado, como una mala hierba, siempre encuentra la forma de volver a brotar. Recuerdo la primera vez que lo vi después de que los abusos cesaron. Fue en una fiesta del pueblo. Él estaba ahí, riendo, charlando, siendo el centro de atención, el don Rafael de siempre. Nuestros ojos se cruzaron por un instante.
Y en ese segundo, todo el terror, todo el asco, toda la humillación volvieron a golpearme con la fuerza de un huracán. Me faltó el aire, las piernas me temblaron. Tuve que huir de ahí, esconderme en el baño, vomitar hasta el alma. Esa noche comprendí que no importaba cuánto tiempo pasara, no importaba cuán lejos estuviera físicamente. La sombra de don Rafael, la sombra del abuso, me seguiría a todas partes, pegada a mi piel, grabada en mi memoria, dictando mis miedos y mis silencios. ¿Podría alguna vez escapar de esa sombra? ¿O estaba condenada a vivir para siempre en ese infierno silencioso que él había creado para mí? Los años pasaron, implacables, indiferentes a la procesión de fantasmas que marchaba dentro de mí. Me casé con Antonio. Un buen hombre, paciente, trabajador. Tuvimos hijos, una casa, una vida aparentemente normal. Construí mi fachada con esmero, ladrillo a ladrillo. La sonrisa amable, la esposa dedicada, la madre atenta. Me convertí en una actriz consumada en el teatro de mi propia vida. Pero detrás del telón, en la oscuridad de mi alma, el trauma seguía supurando. ¿Cómo explicarle a mi marido por qué a veces me encogía ante un abrazo inesperado? ¿Por qué el sexo era a menudo una prueba de resistencia más que un acto de amor? ¿Por qué había noches en que me despertaba gritando, bañada en sudor frío, sin poder recordar la pesadilla pero sintiendo el terror helado en mis huesos? No podía. Las palabras se negaban a salir, amordazadas por la vergüenza y el miedo a ser juzgada, a ser rechazada, a que él, mi propio esposo, viera la suciedad que yo sentía que me cubría. Así que callé. Callé y sonreí. Pero el veneno seguía dentro. Cualquier cosa podía ser un gatillo. El olor a tabaco rancio en la calle me transportaba de golpe a aquel sofá, a aquella mano áspera. Ver a un hombre mayor mirar a una niña con demasiada insistencia me revolvía el estómago. Una noticia en el periódico sobre algún caso de abuso me dejaba temblando durante días. Vivía en una tensión constante, esperando el próximo golpe del pasado. Y la tortura mayor, la sal en la herida abierta, era tener que seguir viendo a don Rafael. Él seguía ahí, omnipresente en nuestra vida familiar. En los bautizos de mis hijos, en las primeras comuniones, en las navidades. Siempre con su sonrisa de santo, su aire de respetabilidad intacto. Cada saludo forzado, cada conversación trivial, era un suplicio. Sentía su mirada sobre mí, y aunque ya no había amenaza física, había un regodeo silencioso, un recordatorio constante de su poder sobre mí, de mi secreto inconfesable. Ver cómo mi propia familia, mis hijos, mi esposo, lo admiraban, lo trataban con deferencia. Eso me mataba lentamente. Me sentía una impostora en mi propia casa, una traidora por no poder gritar la verdad. ¿Cómo podía no ver la oscuridad detrás de sus ojos? ¿Estaban todos ciegos? ¿O era yo la que estaba loca, la que seguía atrapada en un pasado que los demás ni siquiera sospechaban? Me sentía desconectada, como si viera mi vida a través de un cristal empañado. Estaba ahí, pero no estaba. Cumplía mi papel, pero no sentía la alegría, ni la tristeza, ni nada con verdadera intensidad. Solo un vacío sordo, una anestesia emocional que me permitía seguir funcionando. Hasta que un día, Elena, mi hija, llegó con la noticia. Don Rafael había muerto. Un infarto. Se fue mientras dormía, pacíficamente. ¡Qué hombre tan bueno!, suspiraban todos. Dios lo tenga en su gloria. Yo me quedé inmóvil, sin poder reaccionar. ¿Alivio? No. ¿Tristeza? Menos. Lo que sentí fue una ola gigantesca, confusa y violenta de emociones que me golpeó de lleno. Rabia porque murió impune, dolor por la vida que me robó, frustración por mi silencio eterno, y un vacío aún más grande, porque su muerte no cambiaba nada. Él se había ido, sí, pero sus fantasmas seguían más vivos que nunca dentro de mí. ¿Y ahora qué? ¿Qué sentido tenía todo? La noticia de su muerte me dejó a la deriva en un océano de confusión. Los días que siguieron al funeral, al que, por supuesto, no asistí, fueron un borrón de angustia silenciosa. El mundo seguía alabando al santo don Rafael, mientras yo me ahogaba en el veneno de mi secreto, ahora mezclado con la rabia de su impunidad eterna. Toqué fondo.
La fachada que había construido con tanto esfuerzo durante décadas se vino abajo. Ya no podía sonreír, ya no podía fingir. Me encerré en mi casa, en mi dolor, reviviendo una y otra vez las imágenes del abuso, sintiendo la misma impotencia, el mismo asco, la misma rabia. ¿Para qué seguir viviendo así? ¿Qué sentido tenía una vida marcada por un dolor que nadie conocía, por una injusticia que nunca sería reparada? Fue en uno de esos días oscuros, hurgando en el viejo baúl de Antonio, buscando no sé qué, que encontré la cajita de música y la foto. Esa foto mía, de niña, con la mirada asustada y el detrás, acechando. Verla de nuevo, después de la noticia de su muerte, fue diferente. Ya no era solo el miedo lo que sentía. Era una furia helada, una determinación que nació de las cenizas de mi desesperación. No iba a dejar que él ganara incluso después de muerto. No iba a permitir que mi historia muriera conmigo, silenciada para siempre. Tenía que hablar. No por él, no por buscar una justicia imposible. Por mí. Por esa niña aterrada de la foto. Por la mujer que había sobrevivido a pesar de todo. La decisión me sacudió por completo. Pero, ¿cómo? ¿A quién? Mis hijos. No podía cargarles con ese peso. Entonces pensé en Sofía, mi nieta. Tan joven, tan llena de vida, pero con una sensibilidad especial, una mirada que parecía ver más allá de las apariencias. Quizás ella podría escuchar. La llamé. Mi voz temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. Sofía, hijita, ¿puedes venir? Necesito hablar contigo. Cuando llegó, la hice sentarse frente a mí. Las palabras no salían. Tenía un nudo en la garganta tan apretado que me ahogaba. Empecé a llorar, sollozos secos, viejos, que venían de lo más profundo de mi ser. Y entonces, empecé a hablar. O más bien, a balbucear. Fragmentos de recuerdos, imágenes rotas, sensaciones de asco y miedo. Conté lo incontable, nombré lo innombrable. Hablé del ángel que era una sombra, de los secretos que eran abusos, de la manipulación, del miedo, del silencio forzado. Cada palabra era una piedra arrancada de mi pecho. Me sentía desnuda, vulnerable, expuesta como nunca antes. Pero seguí hablando, impulsada por una necesidad vital de sacar todo ese veneno fuera. Sofía no dijo nada. Solo me escuchaba, sus ojos grandes llenos de lágrimas que no intentaba ocultar. Me tomó las manos, esas manos viejas y temblorosas, y las apretó con fuerza. Cuando por fin callé, exhausta, vacía, ella se acercó y me abrazó. Un abrazo que me rompió por dentro y me reconstruyó al mismo tiempo. Y entonces susurró las palabras que cambiaron lo que me quedaba de vida. Te creo, abuela. Te creo. Y lo siento tanto, tanto. Me creyó. Alguien, por fin, me creyó. No fue un juez, no fue un sacerdote, no fue mi madre. Fue mi nieta. Y su fe, su abrazo, su dolor compartido, fueron la única absolución que mi alma necesitaba. El alivio fue inmenso, pero doloroso. ¿Por qué había esperado tanto? ¿Cuánta vida había perdido bajo el peso de ese silencio? Hablar fue como abrir una herida infectada para limpiarla. Dolía horrores, pero era el primer paso para empezar a sanar. O al menos, para aprender a vivir con la cicatriz. Supe en ese momento que la batalla no había terminado. Hablar era solo el principio. Ahora tenía que aprender a vivir con mi verdad al descubierto, al menos para mí y para Sofía. ¿Sería capaz? Aquí sigo, con mis 88 años a cuestas, en mi sillón de siempre. La luz del sol entra, igual que ayer, igual que hace 50 años. Pero algo es diferente. Yo soy diferente. La niña rota sigue aquí, dentro de mí, y susurra sus miedos en las noches de insomnio. La mujer silenciada también habita en mi piel, con su carga de vergüenza y rabia contenida. Pero ahora, también está la anciana que habló. La que, al borde del abismo, encontró la fuerza para nombrar su infierno. ¿Superación? No sé si esa es la palabra correcta. La herida que él me hizo nunca cerrará del todo.
Es una cicatriz fea, profunda, que duele con el frío, con los recuerdos, con la injusticia de su impunidad. Viví una vida a medias, siempre mirando por encima del hombro, siempre con miedo. El amor de mi Antonio fue un bálsamo, sí, pero nunca pudo penetrar las capas más hondas de mi dolor. Mis hijos crecieron viéndome sonreír, pero nunca conocieron la verdadera procesión de fantasmas que me atormentaba. ¿Me arrepiento de haber callado tanto tiempo? Sí. Me arrepiento con toda mi alma de cada año perdido en el silencio, de cada alegría que no me permití sentir plenamente, de cada vez que bajé la mirada ante él. Pero también entiendo a esa niña, a esa joven, a esa mujer aterrada. El miedo paraliza, la vergüenza ahoga, y la sociedad. La sociedad prefiere mirar para otro lado antes que creer lo increíble, sobre todo cuando el monstruo viste traje de santo. Hablar con Sofía, que ella me creyera, eso fue mi verdadera liberación. No borró el pasado, pero me devolvió la dignidad. Me permitió mirarme al espejo y ver, no a la víctima sucia y culpable, sino a una sobreviviente. Una sobreviviente con heridas de guerra, sí, pero una sobreviviente al fin. Mi legado no es una historia de triunfo total, de final feliz. Mi legado es este relato doloroso, esta verdad tardía. Es la prueba de que se puede seguir viviendo, incluso después de que te han roto por dentro. Pero también es la prueba de que las heridas invisibles son las que más tardan en sanar, y a veces, nunca sanan del todo. La paz que siento ahora es frágil, agridulce. Está teñida de la tristeza por todo lo que perdí, por la infancia que no tuve, por la confianza que me robaron. Pero es mía. La conquisté con mi voz temblorosa, con mis lágrimas viejas. Y si mi historia, este doloroso testimonio, sirve para algo, que sea para esto. Escuchen a los niños. Créanles. El abuso se esconde a menudo detrás de la sonrisa más amable, de la fachada más respetable. No permitan que el miedo o la incredulidad silencien una verdad que necesita ser escuchada. Rompan el silencio. Hablen. Busquen ayuda. No están solos. Su dolor es real, su voz importa. Tarda, a veces tarda toda una vida, pero encontrar esa voz es encontrar el camino de regreso a uno mismo. Nunca, nunca piensen que son culpables por lo que les hicieron. La culpa es del agresor, siempre. Y no importa cuánto tiempo pase, nunca es tarde para buscar sanar, para buscar su propia verdad, para reclamar su historia. La herida puede que nunca desaparezca, pero podemos aprender a vivir con ella sin que nos defina por completo. Encuentren su voz, aunque sea un susurro al principio. Ese susurro puede convertirse en el grito más poderoso de liberación. Si esta historia te ha conmovido, si ha tocado alguna fibra sensible en tu corazón, por favor, déjanos tu me gusta. Queremos saber qué sentiste, qué pensaste al escuchar mi relato. Tu comentario es un abrazo en la distancia y nos ayuda a saber que no estamos solos en estas luchas. Comparte este video. Quizás mi historia pueda ser esa luz que alguien necesita para romper su propio silencio, para sentirse comprendido. Y si quieres seguir escuchando historias que importan, suscríbete al canal. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y nos permite seguir dando voz a quienes más lo necesitan. Gracias por escucharme. Gracias por creer.